Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. De por sí, ya de una así le pido perdón por ese ruido. Yo no sé, estoy tarde en la noche, pero si es por mis vecinos que va, nunca voy a grabar. Entonces, le pido disculpas y ustedes saben cómo es vivir en comunidad. Como se dieron cuenta en el título del video, hoy vamos a tener lectura general de los signos zodiacales, la semanal. Pero ahorita, si les soy completamente sincera, estoy un poco indispuesta. Me duele mucho una pierna, de hecho ya el lunes, o sea hoy, cuando se estrena el video, debo de estar yendo al médico a ver, y entonces es como que estoy muy incómoda, y por eso, para no dejar de subir videos como vengo haciendo, porque es una rutina que quiero hacer lo que, o sea, lo más que pueda, esa es la palabra. Entonces, esta semana van a ser 4 lecturas generales nada más, porque estoy colocando los signos por elemento. O sea, fuego, tierra, aire y agua. Así yo había comenzado al principio, después vi que la gente me decía, no María, pero dale signo por signo. Pero esta vez lo voy a volver a hacer así, solo porque me siento muy malita de verdad y no quiero exigirle a mi cuerpo más, porque son 12 lecturas y mis lecturas no bajan de... Es raro si bajan de 15 minutos, de 16 minutos, entonces, y bueno, ese ruido también interfiere bastante. Entonces, nada, vamos a lo que vinimos. Ya después de esa pequeña introducción, para que entiendan más o menos cómo van las cosas, me disculpan la tos, además de los ruidos, les voy a presentar los mazos que vamos a estar utilizando. Hoy se vienen 2 de Colette Baron Reid y uno de MG Cullingman. De ella nada más tengo pero quiero otro más que vi por ahí de hadas, que es hermoso. Y el del cuervo y el de los animales. Me encanta su arte. Vamos a comenzar por aquí ahora el chamán místico, el sueño del chamán místico. El chamán místico es otro. Este es el sueño del chamán y este es el arte que se van a conseguir. Este es como para sacar la energía. Bien. Este es hermoso también. Ah, este está volteado. Este es el tipo de energía que se van. Este es realmente para que me dé una parte de la energía del grupo. Yo lo pinté, no viene así. El otro es de Colette Baron Reid también, el espíritu el oráculo del espíritu animal. Es este sí no lo he pintado, y este es el arte que vamos a conseguir aquí. Me encanta. Yo tengo ahí otro de Diana Cooper, pero esta onda con este tipo de, no sé, me gustan estos dos juntos, y y el del chamán, bueno, porque es chamán pues. Y tenemos este hermoso tarot de los gaticos que me encanta. Este también le pinté el borde, y este es el tipo de arte que vamos a conseguir aquí. Es demasiado bello, tipo collage. Estos gaticos son de fotos de gatos que le mandaron a la autora, y ella hizo el collage. ¿Ok? Me encanta. De verdad que estoy enamorada. Y habla muchísimo. Bueno, conmigo se comunica mucho. Dice que yo amo los animales. Ay, mira esto. Bueno, ya voy a sacar los oráculos y nos vemos dentro de un segundo. Hola mis queridos signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Estas son tus carticas oráculo y este es el tarot que ya vieron. Ok, recuerden que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto lo puedes dejar ir. Estos 3 son los animales. Vamos a verlo de último y veamos. Ay, mira qué lindo.
Número 22 es un número maestro y si lo llevamos al tarot, en algunas representaciones del tarot el 22 sería el loco y aquí habla sobre el abrazo del loco, transmutando el dolor. Esta carta, mi querido grupo del elemento aire, habla sobre no huir del dolor, sino de abrazarlo, ver qué nos está mostrando, de saber que el dolor forma parte de nosotros y tenemos que abrazar eso que tanto nos duele. Es como que es la única forma de transformarlo en sabiduría, en que aprendemos la lección y no se nos vuelve a cruzar en el camino, por así decirlo. Entonces, si estás pasando por algo que te está doliendo mucho, no sé, un mal de amor, que no sé, te despidieron del trabajo, estás en luto por algo, ¿ok? Estás en luto por algo. No trates de adormecerlo. Yo sé que muchas veces necesitamos, como cuando el dolor es muy grande, necesitamos un respiro y adormecemos ese dolor con alguna actividad. Por ejemplo, en mi caso, cuando mi hermano partió de este plano, a los 3 meses yo me metí de lleno a la música. Me volví como que la community manager de un grupo de amigos que tocan buenísimo y yo toda la semana iba para fiestas con ellos, salía, tal. Ese fue mi escape. El cómo hice para conectarme nuevamente a la vida, porque yo estaba muy mal realmente. Esa fue la parte, pero en el proceso seguí abrazando mi dolor y todavía lo abrazo y cuando se me presenta lo veo, pero es eso, es como que no duermas por completo el dolor, no lo esquives, no lo tapes, porque va a llegar en un momento en que te vas a reventar en la cara y no vas a poder hacer más nada y va a ser como más fuerte, ¿sabes? Entonces es como que ¿qué es lo que te duele? Vive tu duelo. ¿Te dolió algo? Sí, asume que te dolió. Sigue con tu vida, pero asume que te dolió eso. ¿Qué es lo que te está enseñando? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Sabes? Como que eso. Ese es el abrazo del loco en este aspecto. De todos modos, si quieres buscar más información, puedes buscar el número 22. ¿Cuál es el mensaje espiritual que te está presentando el número 22? ¿Ok? Vamos ahora con esto. El Flamingo Spirit. Abraza como que lo del medio, in between. Tenemos al espíritu del zorro. Piensa sobre tus pies, como decir, piensa como que te estuviera pasando a ti mismo. Y hay el espíritu del colibrí. Sé ahora, es como que estar en el presente. Ve, date cuenta que hay 3 cartas aquí en la mesa dentro de los 20. Es algo con la dualidad. Vámonos por ahí. Aquí tienes el 9, aquí tienes el 8, aquí tienes el 4 y el 22 y aquí tienes el 7. Puedes buscar esos números para que te den mayor información. ¿Qué es lo que estoy yo viendo aquí, mi querido grupo aire? ¿Hay algo que te pasó, que te está pasando, o puede ser que llegue a ocurrir, de que estés procesando un duelo, un dolor? Duelo, acuérdense que no es nada más muerte física de alguien, sino se te murió un perrito, te botaron del trabajo, decidiste renunciar al trabajo, te fuiste del país por X o por Y, te mudaste de casa, o sea, todo puede ser duelo. Una pérdida de algo es duelo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que te están diciendo es que tienes que estar en presente, en el aquí y en el ahora. Mira, aquí te lo están remarcando 2 veces. Es como que ese dolor te deja anclado en el pasado y ahí no vas a poder hacer nada. Nada. La única forma de hacer algo es estando presente. Y es como el flamingo. O sea, si te cuesta estar mucho aquí, ahora, en el presente, completamente como está el colibrí, ¿verdad? Si ustedes ven un colibrí, para ellos alimentarse, ellos tienen que aletear y quedan como suspendidos. Pero están en el aquí y en el ahora. Eso es lo que te quieren decir.
Y además para muchos chamanes el colibrí son almas de muy alta vibración, con una pureza muy alta, que vienen a dar mensajes. Otros toman a los colibríes como señales de milagros, de cosas maravillosas que van a suceder en tu vida. Entonces el flamenco te está hablando de como que tener un pie en la tierra. Puede ser que tengas un pie en el pasado o un pie en el futuro, pero siempre tienes que tener un pie en la tierra. ¿Cómo duelen los flamingos? Con una pata y la otra en el aire. ¿Ve? Entonces él está como que abrazando eso, esos dos tiempos, pero estando presente, porque si él se olvida de que tiene una pata en el aire y recoge la otra pata, se viene abajo, se cae. Y el zorro te está diciendo que confíe en tu astucia, en la rapidez con que puedas llegar a pensar algo. De repente puede ser que te involucres en alguna situación donde necesitas mucha astucia y pensar con rapidez, y lo vas a lograr porque ellos están aquí. Pero tienes que estar presente en el aquí y en el ahora, ¿ok? Vamos a ver, bueno, aquí no hay, creo que no debe haber mucho problema porque ustedes son elementos aire y piensan mucho, pero sí en el estar en el aquí y en el ahora puede causar un poquito de trabajo. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí nuestros guías. Vamos a pedir 4 carticas para mis queridos Géminis, Libra y Acuario. Ok. Ay, Dios mío. Vamos a pedir 2 más. Esta me brincó. Ok. Y otra más, por favor. Está interesante. Y vamos a ver el fondo de la baraja. Ah, wow, qué del mundo. Mira, mi querido elemento aire. Realmente cuando te piden estar en el aquí y en el ahora, es como que pongas los pies en la tierra y veas qué es lo que te están vendiendo como ilusión, qué realmente, o qué te estás vendiendo tú que te estás ilusionando demasiado. Es como que, mira, de todo eso que tienes aquí, qué es realmente lo que te va a ayudar a adelantar, a seguir, a proceder, a moverte. Bien, recuerda que yo les hablé de que los duelos pueden ser por mudanza, por irte de tu ciudad. Aquí sale un movimiento importante donde vas a comenzar desde cero, y es como que como que vas a tomar la justicia y vas a equilibrar la balanza, ¿sabes? Es como que los pensamientos, hubo algún pensamiento o hubo algo que te dañó mucho, y entonces es como que dijiste, no, ¿sabes qué? Voy a poner los pies sobre la tierra, voy a estar realmente presente en el aquí y el ahora, voy a estar utilizando esta astucia del zorro y voy a ver realmente qué es lo que voy a necesitar, qué es realmente lo que voy a lograr, y voy a direccionar hacia allá, y eso es lo que te va a traer el éxito total en eso. Pero es eso. O sea, tienes que abrazar ese dolor, esa energía, eso que te causó tanto dolor, así como está aquí esta palomita. ¿Ven? Tienes que abrazar ese dolor y ser muy justo, ¿ok? Toma la responsabilidad que tengas que tomar del caso y darle la responsabilidad al otro. O sea, es una responsabilidad compartida. Y eso va a comenzar a ser tu momento de transformación, ¿ok? Pero si te sale, para muchos sale ida, sale mudanza, y sale también, si por ejemplo nos vamos a la parte del amor, que no va a ser con todo, ustedes lo llevan a su vida, es como que se van a alejar de una persona que les vendió pajaritos en el aire, que les ofreció muchísimo, pero se han dado cuenta que realmente no
no le está cumpliendo o se quedó así en el aire todos los proyectos y es como que están tomando la decisión por ustedes de seguir adelante, de moverse. Y esos pensamientos a partir de ese movimiento van a comenzar a florecer, van a comenzar a tener mayor ventajas en tu vida. Muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí los guías y maestros. A mis queridos Géminis, Libra y Acuario. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ok. Mira, si esto... Ajá, ya va. Quedó debajo del mazo. Okay. Muchas espadas. Mira, hay mucho pensamiento, demasiado. Yo sé que tú eres signo de aire y es normal para ti, pero esos pensamientos no te están dejando avanzar. Estás como que anclado más en el pasado. Recuerda que te están diciendo que tienes que estar en el aquí y en el ahora. Y tienes que abrazar ese dolor. Si el pensamiento es recurrente, vuelve, viene. Hay algo que no has terminado de sanar en esa situación. Y es como que te están diciendo, dale una mirada al pasado, ve qué es lo que te están mostrando y a partir de ahí comienzas a hacer ese cambio. Que necesitas hacerlo porque si no te vas a quedar dando vueltas y realmente tienes muchas cosas positivas hacia adelante, pero para poderlo lograr tienes que irte hacia la base de tu dolor, hacia esa base del duelo, abrazarlo, transformarlo y utilizar la astucia del zorro para ver cómo puedo hacer yo para mejorar esta situación, ¿ok? Bueno, ahora voy a pedir una carta por cada signo. Vamos a pedir una carta para mis queridos Géminis, que es lo que quieren. A mi hijo como que se le olvidó que yo estoy grabando y anda pegando gritos jugando Xbox. Mira qué bonito, Géminis. El loco. Tienes nuevos comienzos importantes, pero tienes que dejarte guiar por ese impulso, ¿verdad? Y aquí tienes dos veces el loco. Está bien fuerte la energía del loco de nuevos comienzos, dejarte llevar realmente, viviendo el aquí y el ahora, Géminis, ¿ok? Viviendo el aquí y el ahora y date cuenta de las cosas que están a tu alrededor, por favor. Vamos a ver qué es lo que quieren decirle a mi querido Libra. Libra. Estás en un momento que vas a tener ese desborde de amor, por así decirlo. Vas a ver cosas que van a comenzar a florecer a tu alrededor. Vas a tener una estabilidad que te vas a sentir súper bien. Pero recuerda que tienes que dejar los pensamientos tóxicos, eso atrás, y comenzar a transformarlo para poder vivir esta parte de estas emociones, de brotar tu copa de emociones en la parte positiva, porque también como en la sombra, la copa se nos desborda con el dolor y todo, y eso tiene que ver mucho con los pensamientos. Entonces, a transformar eso, abrazar ese dolor para poderlo transformar en luz. Y ahora vamos con mi querido Acuario. A ver, ni creas que te voy a leer todo eso, Acuario, ni creas. Vamos a ver, es una sola cartica para mis queridos Acuarios. Vamos a ver esta. Acuario, ve cómo estás todo mojado. Mira, es como que caíste en alguna... No me río por mal, oyeron, me pasa que me da mucha gracia la cara del gatico. Es como que te sientes abastido por la vida, o sea, es como que... chanfle, aquí voy, dándole con todo, ¿sabes? Pero estás en pie. Vamos que vamos bien, que esa corriente, esas emociones no han podido contigo. Usted está de pie, mojado. Ahí me llena demasiada ternura estas cartas. Estás ahí todo abastido por la vida, pero vas ahí. O sea, has hecho tu trabajo, mi querido Acuario. Has hecho tu trabajo y lo único que te hace falta es soltar las cargas. Estás a punto de que ya te diste cuenta que no puedes seguir de la forma en que venías
pasándote la vida y vas a soltar lo que tengas que soltar y vas a decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante la persona, la prioridad aquí soy yo. Esta es mi vida y esto es lo que yo voy a hacer. Bien, entonces ya no vas a estar así como este gatico hermoso. Ay, me da risa si se ponen mis animalitos cuando yo los baño. ¿Ok? Bueno, mi querido grupo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, lo voy a dejar hasta acá. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, activa la campanita para que no se te olvide, no se te pase ninguna de las publicaciones que hago. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí. Espero sentirme muchísimo mejor la semana que viene para volver a retomar el horóscopo lectura por signo zodiacal. Muy bien. Recuerden que yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos. Va con amor. Espero que ayude. Besito.